Como saben, el Estado palestino como tal no existe. Su extensión es de los territorios que litigan con Israel y, sin embargo, aunque no tenga un reconocimiento como Estado, le reciben los países, recibe ayuda, subvenciones. El presidente es Mahmoud Abbas. Sustituyó a Yasser Arafat en 2004 y lleva 20 años en el poder con mano de hierro. Y le recibe todo el mundo. Aquí Sánchez le recibió hace poco y en honor a la verdad están viendo imágenes en Moncloa de cuando le recibió. Hay que decir que Rajoy también le recibió y Zapatero, lógicamente, también le recibió. De hecho, Zapatero hasta obligó al rey que le aguantara. Aznar ya no. Claro, siempre era Mahmoud Abbas, porque siempre ha estado el mismo, es lo más parecido a un dictador. Bien, pues a este Mahmoud Abbas, señores, el gobierno español de sus impuestos le ha regalado, sin nada a cambio, casi 70 millones de euros en 4 años. La información, como saben, nuestra Legión de Hormigas, capitaneada por Pablo Cambronero, exdiputado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo están las hormigas? Están a pleno rendimiento. Estamos investigando como si no hubiera un mañana. No damos tanto de sí como nos exige nuestra comunidad, pero la verdad que están trabajando. Estamos sumando más hormigas al hormiguero y se está poniendo la cosa divertida. Qué bien. Oye, estamos dando de verdad casi 70 millones en 4 años a un señor que lleva 20 años en el poder y a un Estado que no existe. Muy buena pregunta, Albert. Ese es uno de los objetivos que tenemos con nuestras investigaciones. Saber si realmente lo que la ECID del Ministerio de Asuntos Exteriores está contemplando y publicando a través del Ministerio de Hacienda, saber si ese dinero, que como tú muy bien has dicho son casi 70 millones de euros en no llega a 4 años, si realmente está llegando a Palestina y para qué se está usando, porque las partidas son muy llamativas. La más sorprendente, y luego vamos con las más abultadas. Para ti, la más sorprendente de dinero español que llega allí y no se entiende, ¿cuál sería? Bueno, la más sorprendente y yo diría que escandalosa es la que se supone que destinamos en Palestina para atención psicológica o salud mental de los presos palestinos en Israel. Es decir, podríamos inferir, efectivamente, hablamos de que, vamos a hablar claro, estamos pagando, supuestamente, los psicólogos de los presos terroristas de Hamás. Eso es una partida de 2023 de 300.000 euros. ¿De verdad? Estamos pagando el psicólogo en cárceles israelíes de los terroristas de Hamás. ¿Por qué lo ha de pagar España? ¿Qué pinta? ¿Por qué lo tenemos que pagar? Y sobre todo, ya no el por qué. ¿Cómo demonios se atreven a enviar ese dinero público de nuestros impuestos a este menester? Si llega es escandaloso, pero si no llega también. Entonces, bueno, es brutal. Pagar el psicólogo a los terroristas de Hamás, los mismos que mataron a más de 1.000 israelíes hace un año. Les estamos pagando el psicólogo con impuestos en españoles. ¿Sabes si esto se hacía antes de 2023 o no te consta? No me consta. Desde 2020 a 2024 solo he encontrado esta partida, que la verdad que yo no daba crédito cuando la encontré. Dije, a ver, voy a leerla bien, voy a sacar como está publicado, es público, está en el Ministerio de Hacienda publicado, saqué la resolución y efectivamente se trata de una partida de 300.000 euros en 2023, lo repito otra vez, para mantener la salud mental de los presos que cumplen condena en Israel, que sabemos a ciencia cierta que son terroristas o sospechosos de ser terroristas o terroristas condenados por delitos cometidos en el territorio de Israel. Esto es de locos, esto es brutal, pero hay mucho más. Por ejemplo, año 2020, según tu información,
le dan 1 millón de euros a este señor que hemos visto, 1 millón a Mohamed Abbas para crear empleo, pero que no han visto la tasa de paro en España para regalarle 1 millón. Pues sí, 1 millón de euros para crear empleo, pero esa es toda la información que tenemos, Albert. No hay más. Luego hay una serie de cantidades fijas, ¿no? Públicas a instituciones que les cae como un goteo, una lluvia fina, año tras año, mes tras mes. ¿Por qué? Buena pregunta. Pues son hasta 38 partidas las que hemos encontrado de la AECID, solo de la AECID, cuidado, porque luego... La AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Quieres decir que igual reciben de otros lados también? Exacto. No en vano, recientemente el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha prometido que van a llegar 24 millones de euros inmediatamente. Dice que lo del Álvarez me ha resultado súper curioso, que dice que pueden llegar muy fácilmente a 50. Esto es literal, que pueden llegar muy fácilmente a 50. Pero ¿qué control del dinero público es ese? Por favor. Bueno, en total, año 2021, 1 millón a una ONG noruega de refugiados. ¿Por qué? Porque el trabajo es prevención de desplazamientos en Palestina. Esto casi provoca que tú y yo y 4 más monten un chiringuito y reciben 1 millón de euros en un abrir y cerrar de ojos. Este es el control que hay, ¿no? Claro, tú te pones en contacto con alguien de allí que registre cualquier tipo de asociación, invéntate la cría del escarabajo pelotero, total, si al gobierno le da igual. Mientras sea el escarabajo palestino, eso es lo... Hombre, tiene que ser autóctono, pues escarabajo pelotero y con enfoque de género, cuidado. Es todo de verdad de escándalos. Saben que cada semana vamos hablando con Pablo Cambronero, lo hemos hecho de Honduras, de Nicaragua, de República Dominicana, y lo seguiremos haciendo porque parecemos el país más rico del mundo. Pero hay una agencia de la ONU, cuidado con esto, que opera en Palestina y que está bajo sospecha. Se llama UNRWA. Está vinculada a Hamas, está vinculada a los terroristas. Por ejemplo, hay terroristas empleados en la agencia, hay empleados de la agencia que participaron directamente en la masacre del 7 de octubre. Y un ejemplo más, esta agencia de la ONU tiene una sede en Gaza. Bien, debajo estaban los túneles de Hamas. O sea, más vinculada no puede ser. La mayoría de países europeos le han girado la cara y ya no le dan un duro. Bien, pues España sí, sigue financiando en contra del resto de países europeos y la cifra tú la sabrás porque a mí me bailan. Lo que sé es que en junio pasado el propio Sánchez anunció 3,5 millones extras. ¿Pero extras de qué? ¿Cuál es la cifra? Extras a los 33 que desde 2020 ha recibido. 33 Cuidado, en 4 años. Exacto. Es una, como tú muy bien has dicho, es una agencia de Naciones Unidas que en España está presidida por un contertulio de La Sexta, un contertulio muy habitual de La Sexta. ¿Quién? No recuerdo cómo se llama, te lo tendría que buscar, pero es un contertulio muy habitual que cuando se habla sobre la guerra entre Israel y Hamas sale dando su opinión, y ese es el presidente, que además pudimos investigar también que tiene varios negocios más vinculados también a lo que es el derecho internacional, muy lucrativos, por cierto, pero la madre del cordero es la UNRWA. La UNRWA... ¿Y este quién es? Jesús Antonio Núñez Villaverde. Exacto, tú le conocerás, bueno, te sonará. Sí, sí, la cara me suena, no le conozco personalmente y se pasa el día en La Sexta, es cierto eso. Sí, exacto. Pues bueno, resulta que esta asociación, esta agencia, pues ha estado muy vinculada a lo que ha sido Hamas. Israel lo ha denunciado en repetidas ocasiones y vemos que el flujo de dinero público español es constante, año tras año, y las cantidades son brutales, o sea, son muy llamativas. Tampoco tenemos muy claro a qué dedica su actividad esta agencia de la ONU, pero sí que sabemos todo lo que se ha publicado recientemente. Como que, como tú muy bien has dicho, muchos países han dejado de darle dinero y nosotros estamos, parece que compensando ese dinero que no le dan otros países. Y decir las cosas aquí las decimos tal y como son después de confirmarlas. Miren, a esta agencia, ahora bajo sospecha de proteger terroristas,
le hemos estado dando dinero hasta ayer, PP y PSOE. Por ejemplo, Ximo Puig con Compromís, 6 millones, pero Mazón, 3.200.000. Y Mazón lleva 4 días en la Comunidad Valenciana. En total, la Comunidad Valenciana le ha dado 9,2 millones en los últimos meses. Administraciones locales de PP y PSOE, sin distinción, la han estado apoyando. Es más, la Comisión Europea, me dicen, les acaba de pagar 16 millones de euros en octubre pasado, y el que insistió una vez y otra para que se lo pagaran fue Josep Borrell, el alto comisionado para política exterior. ¿Qué hay entre el PSOE y Palestina para que se forren con nuestro dinero? Bueno, podríamos preguntar que qué hay también entre los demás países que reciben tantísimo dinero público español. Lo que es seguro es que no tenemos ni idea en qué se gastan ese dinero. Eso es seguro. Yeah. Y que además perdemos el control cuando sale de nuestras fronteras, también es seguro. En el caso de la UNRWA es un tema muy complejo porque, claro, el trabajo en la zona les ha vinculado muchísimo a los grupos terroristas. Hay que tener en cuenta que Palestina ha sido un territorio en el que, aunque había un presidente, realmente quien estaba gobernando era el grupo terrorista. Por lo tanto, han colaborado y han estado a la sombra de estos terroristas. Israel lo ha denunciado en multitud de ocasiones. ¿Qué pasa? Que con el terrible atentado que cometieron de Hamas, pues Israel pudo vincular a esta asociación o a esta agencia directamente con esos hechos, con esos mil asesinatos, más de 1.000. Por lo tanto, evidentemente, esa sombra de sospecha debería ser más que suficiente para dejar de regar de dinero público a una asociación o a una entidad de la ONU que no tenemos ni idea a qué se dedica, más allá de que pone sus siglas en muchos sitios, porque eso sí que lo hacen. La autopromoción sí que la hacen. Señores, cuando vayan a pagar el IVA, a pagar el IRPF, piensen que una buena parte de sus impuestos se van a eso, a LGTBI en Honduras, a Nicaragua, República Dominicana o a psicólogos de terroristas de Hamas en la cárcel. Son datos. Todo lo que dices, Pablo, quiero recordarlo, se comprueba con documentos que están de forma pública. Aquí no especulamos, es una información que se puede comprobar, ¿verdad? Son informaciones que están basadas en publicaciones oficiales del Ministerio de Hacienda con enlaces al BOE y con resoluciones aprobadas y ya giradas, como si dijéramos. Pero es que hay muchísimo más. Es que, por ejemplo, tienes otras partidas, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, al Ministerio de Finanzas de Palestina. Ministerio de Finanzas, 4 millones de euros. Y dices, bueno, Ministerio de Finanzas palestino, 4 millones de euros en 2023. ¿Para qué? No tenemos ni idea de para qué. ¿Qué estamos financiando? Cuando sabemos que esta gente, desgraciadamente, y también para su propia desgracia, se han dedicado más a armarse contra Israel que a otra cosa, porque a la población estamos pagando las armas. Estamos pagando posiblemente las armas. Podríamos inferir de todo esto, sin tampoco ser especialmente catastrofistas, que estamos sufragando el pago de armas y una guerra. Oye, volveremos la semana que viene con otros países, pero ¿también hacemos lo mismo con Israel? Israel ni un céntimo. Vale. Querido Pablo Cambronero, es un gusto hablar contigo cada semana y contigo y con tu equipo de hormigas. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo enorme, Albert. Agradecido siempre por el foco que nos das a nuestro trabajo y lo bien que nos lo explicas también. Gracias, maestro. Un abrazo. Un abrazo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.